Recording is on. Que estén con alguna situación que esperemos se resuelva. Bien, hoy vamos a hablar, primero, a mí me gustaría si Pau puede poner el fruto del Espíritu, no está en la presentación, en la palabra, Gálatas 5, por favor, el fruto del Espíritu, porque el domingo pasado estuvimos hablando acerca de lo que significa recibir al Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que es recibir al Espíritu? ¿No se acuerdan? ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿De hablar en lenguas? No, es renunciar al viejo, recibir lo nuevo y empezar una vida. Bueno, vámonos antes a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hablamos acerca de nosotros vamos a recibir poder solo cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. El Pentecostés se trata de ser bautizados por el Espíritu de Dios. Pero para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros debemos tener cerradas las puertas. Porque el Señor no habita en donde hay inmundicia, y menos su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios no habita en donde hay tristeza, en donde hay depresión, en donde hay mentira. El Espíritu de Dios es muy santo y no va a llegar como el enemigo solo a meterse, porque sabe que tenemos necesidad y entonces Él puede fortalecernos y como dice la palabra del Señor, cuando eres débil, realmente eres fuerte porque es mi Espíritu el que toma el control, ¿verdad? Cuando nos rendimos a Él. Pero es muy santo. Si no lo invitamos, si no hay antes un corazón contrito y humillado, buscando que Él nos limpie, Él no llega. Él no llega. Definitivamente es muy santo. Y para recibir el poder, recibimos el poder para ser testigos, para que con nuestro testimonio podamos primero en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestros hijos, ellos puedan notar que nosotros ya dejamos nuestra vieja manera de vivir, que ya no mentimos, que ya no hacemos cosas que ellos saben que hacíamos, ¿verdad? Y que no lo hacemos con nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas no podemos. Con nuestras fuerzas es imposible, necesitamos que Él nos fortalezca, ¿de acuerdo? Entonces, el bautismo del Espíritu no es orar para que empieces a hablar en lenguas y te digan, a ver, repite, no. El Pentecostés es, vamos a tener conciencia de lo que significa ser bautizados por el Espíritu de Dios, que sucedió en la iglesia primitiva y está escrito en el libro de Hechos, cuando el Señor Jesús se presentó de nuevo al lugar en donde ellos tuvieron la última cena y le decían, Señor, no te vayas, quédate. Y entonces Él les dijo, no, les conviene que me vayan porque voy a prepararles moradas eternas. Pero ustedes van a recibir poder porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? Para ser testigos, no para hacer actos así de exhibición, de que somos llenos del Espíritu, sino para ser testigos, para que nuestro hablar, nuestro hacer, realmente refleje quién es nuestro Dios. Y qué espíritu es el que nos sustenta. Su salmo dice, Señor, pon en mí un espíritu noble que me sustente. ¿Y cuál es el único espíritu noble que puede sustentarnos? Su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, siendo testigos en Jerusalén, que es nuestra familia nuclear, esposo, hijos, Judea, que son nuestra parentela, nuestros papás, hermanos, primos, primas, Samaria, que es todo nuestro centro de trabajo, nuestra colonia, nuestros vecinos, y hasta lo último de la tierra, en donde el Señor nos ponga, nosotros tenemos que ser bendición. Aunque no hablemos lenguas, porque recuerden, hay instrucciones precisas para hablar en lenguas. Debe estar un traductor, ¿de acuerdo? Bien, bueno, ahora vamos a ver qué es el Espíritu Santo y sobre todo cuál es el fruto del Espíritu que está en Gálatas. Porque, miren, como dije hace un momento, con nuestras fuerzas no podemos. Es bien natural.
5:25. Es muy normal con nuestra carne querer hacer nuestra voluntad, porque nosotros consideramos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, un poquito más. Bueno, todo el 5:10. Bueno, a ver, avance. ¿El fruto? El fruto. ¿No es 5:19? No, esas son las obras de la carne. No, más el fruto del espíritu, creo que es el 22. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, 22, ¿verdad? paciencia, Bien. Esto es lo que el Señor espera que haya en nosotros para poder testificar. ¿Qué te pasa, Pablo? Estaba leyendo y me acordé de eso. Pensé que me estaba dando Amor, un es pasto. que es amor. Es que se empezó a tocar y hablamos. Bien, este es el fruto del Espíritu. Amor, gozo. Acuérdense, donde no hay gozo, al Espíritu Santo no le gusta a la gente triste ni deprimida. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas no hay ley, y sobre todo dice que no hay medida. No hay medida. Puede ser exageradamente amoroso y todavía añadirle. Puede ser exageradamente gozoso y todavía unirle, todavía añadirle. Puede ser exageradamente paciente y añadirle, y añadirle, y añadirle, y que sobre y que abunde, porque para esto no hay medida. No hay así como cuando nos dice airaos, mas no pequéis, ¿verdad? Ahí sí hay medida, dice airaos, o sea, poquito, que salga la presión como en la olla express, poquito, pero no peques, no le des rienda suelta, pero a amar sí dale rienda suelta, a gozarte en el Señor, dale rienda suelta, pero ese gozo que sale de conocer a nuestro Padre, de saber que tiene Él todo bajo control, de ese gozo que podemos sentir aunque vemos que se está cayendo acá y se está cayendo del otro lado, ¿sí? Ese gozo que no se entiende, la paciencia, la benignidad, la bondad y todos estos frutos que son los que debe haber en nosotros y de los que siempre estamos hablando y hablando. Hay quienes se lo saben de memoria, incluso conocen la definición de la Real Academia de la Lengua Española, pero no es que nos los tengamos en nuestra mente nada más, sino que lo llevemos por obra para hacer ¿qué? Testigos. ¿Bien? Bueno, eso es lo que nosotros hicimos este domingo pasado en la fiesta de Pentecostés, que apenas se va a celebrar en otra fe. Tenemos calendarios distintos. Y bueno, ya que entendimos esto, yo quisiera hablarles de el despojo. Miren, esto que nos dio el Señor es para que nosotros vivamos el cielo en la tierra. Porque Él dijo que con esto, entonces el reino de los cielos se había acercado. Porque imagínense encontrarse pura gente gozosa. No importa lo que esté pasando, no importa si no tiene dinero, no importa si esté enfermo, gozosa. Y no hay nada que le robe el gozo. No hay nada. Porque el enemigo ¿qué quiere? Vernos tristes, enojados y sobre todo solos, aislados, apartados de alguien que nos pueda decir una palabra de ánimo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué nos quiere que estemos todo el tiempo sintiéndonos? Víctimas. Ay, pobre de mí, ¿por qué esto? Entonces, esto es vivir el reino de los cielos en la tierra. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Nos sentimos muy inteligentes. Y siendo muy inteligentes, en realidad nos despojamos. ¿Quién se acuerda de la historia del hijo pródigo? Puedes poner el hijo pródigo, está el hijo pródigo. Bueno, el hijo pródigo es un hijo que obviamente dijo, yo soy más inteligente que mi papá. Entonces, pues yo lo pedí. Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, yo lo pedí nacer, ¿verdad? Así que mi papá, mis padres verán cómo le hacen para que yo tenga lo que yo necesito.
Así que bueno, ¿sabes qué? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Así, con un rico. Dame la parte de los bienes que me corresponden. Él no había trabajado eso, pero ya le estaba pidiendo, no estaba cosechando en donde no siembra. Y entonces el papá le repartió los bienes. Y saben que ese fue muy contento. Ay, ya despojé a mi papá. Ya le quité tanto. Ya tengo esto. Soy muy inteligente porque pues ya me salí con el mío, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí logró tener una bendición o se despojó? Se autodespojó. ¿De qué se autodespojó? Después de ser príncipe, de ser hijo, de vivir con la paz, de ser bueno, o sea, él se quiso quitar supuestamente el yugo de su malvado padre. ¿Pero para qué quería el dinero? Pues para desperdiciarlo, aquí dice, ¿no? con prostitutas y vivir plenamente. Se acabó toda la lana. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Y luego vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Entonces, ¿en realidad despojó a su padre o se despojó a él mismo? Porque su padre no le dio lo que le correspondía a él. Que además ni siquiera lo había trabajado, lo trabajó su padre. Ahora sí vamos a la presentación. Entonces, por eso yo quiero que hablemos del despojo, porque saben, eso es algo que sucede mucho en la iglesia. Conociendo que el Señor nos dio el fruto del Espíritu, para que vivamos el reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Antes nos vayamos entrenando para lo que va a ser allá. Ya va a ser amor, gozo, paz, mansedumbre, alabar al Señor, no va a haber enfermedad, cuerpos que no envejecen. La verdad yo no puedo imaginarme eso. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver el despojo y el autodespojo. El despojo es... vamos a avanzar un poquito más porque está... El despojo, de acuerdo a la reina española, doctor, al diccionario de la Real Academia, dice que viene del latín despoliare, que significa despojar o quitar los bienes materiales o posesiones que se obtienen después de una victoria en la guerra o a través de derecho legal. En el contexto bíblico, los despojos representan la recompensa o el botín que se obtiene después de una lucha y también simbolizan la bendición y la provisión de Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia, el Señor dice, no tomes ningún despojo. Es todo lo que queda después de que mataron a todos los soldados y entonces llegan y agarran las armas, las armaduras, los caballos, todo, ¿no? Y entonces ese es un despojo de guerra, por ejemplo. El ganador siempre se va a llevar el oro, los tesoros del perdedor, ¿no? ¿Avanzamos ahora? Ahora nosotros, por ejemplo aquí, podemos ser... No, el autodespojo lo tienes más adelante. Vamos a autodespojo, hija, por favor. Y el autodespojo es por nuestra propia voluntad renunciar a una bendición. ¿Por qué? Pues porque nos da flojera, porque no tenemos ganas, porque estamos tristes, creemos que no lo merecemos, estamos cansados, lo que quieras. O porque queremos hacer nuestra voluntad, porque creemos que es mejor, como el hijo pródigo, ¿no? Entonces se despojó de vivir bajo el abrigo de su padre, de estar con su familia, de gozar de su casa. Yo no sé qué ser un príncipe, como dijo el doctor. Y entonces ahora sí nos regresamos. El despojo, bueno, puede ser por la desobediencia o porque hay un derecho legal. Bien, vamos, hay una más atrás. Miren,
cuando, esto es lo que acabamos de decir, ¿no? No serán más por despojo de las naciones, no vendrán a juicio con los ancianos de su pueblo, y el despojo del pobre que está en vuestras casas, o sea, lo que tomaban en la guerra. Vamos a adelantar, por favor. Por aquí. Pero también existe esta actitud como la de Jacob. Cuando Jacob estaba regresando a su tierra, con su esposa, con sus esposas, sus hijos, pues se encuentra... ¿Qué es la de esa mesa? Se encuentra con un ángel. Acuérdense que mandó adelante a su mujer por un lado, dividió a su familia. Y entonces luchó con ese varón. ¿Quién no se sabe este pasaje? Levanten la mano, ¿quién no se sabe este pasaje? No se lo saben bien. Bueno, miren, es muy importante que lo conozcan, porque este es el origen del nombre de Israel. Este es el origen del nombre de Israel. Entonces lo vamos a leer. Dice, y se levantó aquella noche, Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, el ángel, o el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por eso Israel se llama Israel. Recuerden que Israel fue fundado por las 12 tribus. ¿Las 12 tribus quiénes son? Los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Bien, ¿Y entonces... las 2 esposas cómo se llaman? ¿Perdóname? Las 2 esposas. Pues se llama Lea Y Rebeca. Sí. Ahora, también ahí es algo bonito. Israel significa el que lucha con él, el que lucha con Dios. Exacto. O el que lucha por Dios. Bien, entonces, ustedes se pueden imaginar luchando toda la noche con un ser tan poderoso. ¿De dónde puede sacar estas fuerzas? Además, ¿a quién le ha dolido la rodilla? No, la cadera, a mí yo me tenía que poner morfina, la cadera. Porque imagínense si duele la rodilla, yo no sé cómo duele la cadera, bendito Dios que no has experimentado ese dolor, pero con un dolor así, seguir deteniendo y luchando con ese hombre porque no te vas hasta que no me bendices. ¿Quién de ustedes ha peleado por una bendición así en su vida? ¿Qué han defendido con esa tenacidad en su vida? Su salud, su matrimonio, los que estamos casados, su escuela, su trabajo. ¿Qué han defendido? Sus sueños, sus planes, sus anhelos, que han defendido así con esa tenacidad. Porque si no tenemos esa tenacidad, ¿saben qué? Solitos nos autodespojamos. Solitos, ahí no tiene que hacer nada el enemigo. Nada, absolutamente. Solitos nos ponemos así, pues ahí está, déjalo. Aquí, ¿quién más está en esta representación, doctor? Sí, el que sigue creo que es Alma. Es de los 12 valientes de Jacob. Sí, la escolta de David, los más valientes. Ese
está en la segunda de Samuel. Miren, la vez que el pueblo de Israel ha pasado por muchas pruebas, hasta el día de hoy sigue pasando por pruebas, porque teniendo la bendición que el Dios de Israel les da, siguen haciendo su voluntad. Y aunque la pasan bastante mal, de todos modos el Señor ahí va, se arrepiente y los vuelve a guardar y los vuelve a rescatar por la promesa que hizo Abraham. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos a alguien que lo único que hacía, ¿qué era? Ellos estaban viviendo en cuevas en ese tiempo. Porque el enemigo a su alrededor era inmenso, eran muchísimos, no había forma de poder enfrentarlos. Y de lo que vivían, ¿saben de qué era? De un terrenito lleno de lentejas. ¿Quién se llena con lentejas? ¿Y conocen las plantas de las lentejas? Son así chiquititas, son unas plantitas más frágiles que las de frijol. Y las lentejitas apenas se alcanzan a ver. Yo no sé cómo se cosechan las lentejas, porque cuando se veo lentejas no he terminado de dejar que se maduren, porque no están en una vaina como los frijoles, ni como los chícharos. Esas están así, las lentejitas así volando como si fueran hojitas. Entonces es muy difícil cosecharlas, esperar a que se maduren. Imagínense el cuidado tan grande que tiene una planta de lentejas. Y el pueblo huía delante de los filisteos. Imagínense, el pueblo de Israel, el pueblo de ese Dios tan poderoso, estaba huyendo. Filisteos son ahorita Gaza. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Fue Sama. Y Yahvé dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega de David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba... Bueno, esto ustedes lo leen, pero lo que yo quería que ustedes vieran es cuando alguien se levanta, es capaz de vencer ejércitos como esos, como lo hizo Gedeón. Aquí Gedeón, no lo pusiste, pero bueno, parece que Gedeón vivió igual así, quejándose, porque estaban en... que él era solito, porque era un ejército y los venció. Porque estaban en cuevas, ¿no? Porque se quejaba de Dios, ¿por qué no haces algo? O sea, Dios, ¿por qué no haces algo? Y solo se quejaba y se quejaba. Y bueno, al final el Señor lo escogió y le dijo, ok, pues a ver, vas a ir tú a salvar a mi pueblo. Es el único en la palabra que le ha dicho al Señor, a ver, dame una prueba de que soy yo el escogido. Imagínense, ¿quién se atreve a decirle? Estoy seguro que soy yo. Es más, se lo dijo, tú te equivocaste, tú aquí buscas es a mi hermano. El guerrero es mi hermano, no yo. O sea, yo ni siquiera sé pelear. ¿Cómo me escoges a mí? A ver, no, dame una prueba. Lean, por favor, el libro de Gedeón. Es un libro muy interesante porque ellos pudieron vencer a un ejército muy poderoso sin lastimar ellos mismos con sus manos a nadie. Y solamente 300 hombres que el Señor escogió. Y no te vas a ir con todo el ejército, porque si no, todo el mundo va a decir, pues es que el ejército de Israel es el mejor entrenado, tiene las mejores armas, ¿no? Como se dice ahora. O sea, tiene la mejor fuerza aérea, etc. No, ni siquiera es el domo que tiene. Es el Dios al que ellos claman y al que ellos obedecen. Y saben, ellos de verdad se toman. Los que se toman, porque en el pueblo de Israel también hay gente que está apartada del Señor, pero los que se toman son suficientes para hacer sal, para hacer luz, y que por su intercesión el pueblo de Israel siga siendo guardado por su Dios. ¿Avanzamos, hija? Y bueno, ahí está Caín, alguien que no pudo contener sus emociones. La frustración que él mismo se ocasionó. Él mismo, porque miren, era la época de las primicias. Y entonces Caín dijo, es la época de las primicias, ya sí me lo imagino. Pues vamos a tener que llevar algo, porque pues nosotros tenemos que llevar algo, así que agarró lo que pudo, no le importó, tal vez lo que estaba más maduro, que ya casi se iba a echar a perder, lo agarró y se lo llevó. Pero con esa intención solo de cumplir. Ya, para que no diga nada el Señor. Y entonces el Señor
que ha puesto un ángel a la diestra de cada uno de nosotros, que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, vio toda la escena. ¿Cómo estaba preparando Caín su ofrenda? ¿Con qué intención del corazón? Así que cuando llegó Caín, el Señor que conoce todos los pensamientos y todo, pues ya sabía cómo iba, así por obligación, a cumplir, ay, porque tengo que ir. Entonces pues llegó Caín, aquí está la ofrenda, sí, muchas gracias. Pero también observó cómo estaba su hermano. ¡Ay! Ese día de las primicias. Es más, no ese día, muchos días antes, él ya tenía escogidos a los animales que le iba a ofrendar. Además eran los más gordos, perfectos, los más hermosos, que además alimentó y cuidó de manera muy especial porque eran para el Señor. Entonces imagínense el Señor que conoce los corazones, ¿cómo veía esa escena? Se gozaba, ya quería que llegara a verla, llevarle sus primicias para decirle, ay, gracias. O sea, yo he visto todo lo que has estado haciendo y lo recibió. ¿Cómo lo recibió? Se agradó de la ofrenda, pero no se agradó de los animales, sino ¿de qué? De la actitud, de darlo con ese gozo, de prepararse con tanto tiempo, de estar pensando en que sí le guste a él. Como cuando somos novios, ¿no? Estamos viendo a ver cómo lo vamos a sorprender. A ver, ahora los chicos, yo no sabía eso, pero ahora los muchachos dicen, no, pues no le ha pedido, ¿no? Y cada vez hacen unas pedidas más, como si fuera la pedida de matrimonio, y apenas es para ser novios. Y están pensando y lo consultan con los amigos y comparan a ver quién hizo qué para superarlo, y entonces es una competencia de a ver quién le pide de manera más espectacular a la niña con la que están saliendo, que es su novio, ¿no? Y luego duran, exactamente, ¿no? Entonces, si con ese corazón ellos prepararan su asistencia a una de las fiestas, como nosotros, digo, yo espero que el próximo año realmente los 50 días antes de Pentecostés sean días llenos de gozo, que cada día trabajemos un tema de los que nos pone para irnos puliendo y ser dignos de ser testigos y de recibir su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, pues Caín, hasta el día de hoy, su descendencia es errante. Entonces, Caín es muy importante porque las decisiones que nosotros tomamos afectan a nuestra descendencia por cientos de miles de generaciones. Cuando nosotros simplemente decimos, ay, a mí no me importa ya, que se lo queden, ¿no? No me importa que se lo queden. Sobre todo se da con las herencias. Con las herencias se da muchísimo. Acuérdense que el amor al dinero es el origen de todos los males, no el dinero, el amor al dinero, lo dice la palabra. Entonces, cuando existe esa rivalidad y sale lo peor de los hermanos con los que creciste, con los que comiste, dices, no, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, que se lo quede. Pero cuando tú haces eso, cuando tú renuncias ante la primera circunstancia que no te agrada, ¿sabes qué? Te estás autodespojando. Y estás autodespojando o estás despojando a tu descendencia. Porque ¿qué están viendo ellos? No, pues es que hay que ser cobardes. Cuando hay problemas, hay que irnos. No, pues ya déjalo, ya déjalo. No, vieron a Sama. Eran unas lentejitas, un terreno con lentejas, y ese celo pues era su única comida, era el sustento. ¿Por qué? O sea, iba a soportar que llegaran una y otra vez, hasta que él se levantó y solito acabó contra el ejército. ¿Ustedes creen que el Señor no puede hacer eso con ustedes? ¿Con nosotros? ¿Pero qué necesitamos? Creer, ser testimonio. Él no quiere que nosotros simplemente digamos, ay, ya, pues sí, llévatelo, ay, ya estoy enfermo, ay, ya estoy gordo, ay, ya me dio cáncer, ay, ya, no, pues ya, ¿para qué no estoy? O como los de la iglesia de Corinto, ¿no? De los corintios, no, pues ya para qué, ya viene el Señor, ya para qué estás puestas. Sí, pues el Señor va a regresar a pedirnos cuentas
de todas las bendiciones que nos ha dado, porque nosotros somos administradores de sus riquezas, administradores de los segundos, no estoy hablando de minutos, de los segundos que nos está dando en este lugar. Y queremos decir, oye, es que apareció internet, lo inventaron porque tú lo permitiste, y luego pues tantas series tan interesantes son adictivas. O sea, ¿cómo quieres que yo me ponga a sembrar la palabra y a ir a compartir el evangelio? ¿Por qué mejor no lo haces así como esto de Chosen o esa serie, no? Mejor hazlo a través de series, es más sencillo que la gente se convierta. ¿No? ¿Qué pasa con el testimonio? Somos administradores de sus riquezas, que son muchísimas, y nadie va a pasar por inocente. Así que yo quisiera que ahora que ya entendemos lo que significa el bautismo del Espíritu, que no es hablar solamente en lenguas, sino realmente ser testigos con nuestro hablar y nuestro comportamiento, y tenemos el fruto del Espíritu, que es el cielo en la tierra, y que hemos visto cómo estos varones se despojan, renuncian. El Señor los pone en una posición, pero ellos no la aceptan, ellos no la quieren, ellos prefieren, no sé cómo llamarle a eso, no sé cómo llamarle a preferir ser errante por todas tus generaciones. No tener una tierra, por eso vienen los judíos errantes, cuando no son todos los judíos. Caín, los demás se van porque no los quieren, y porque en algún momento tienen la capacidad de irse a donde ellos quieren, y a donde quiera que ellos se van a ser bendecidos. Pero Caín no va a tener descanso, ni paz, durante sus generaciones, mientras esto existe. Entonces, avanza, hija. Esaú, ¿qué hizo Esaú? Le dio su primogenitura. Otra vez, las emociones abriendo suelta. Yo tengo hambre y me vale. ¿Quieres mi primogenitura? Ahí está, quédatela. ¿Y saben los descendientes de Esaú quiénes son ahora? ¿Y cómo viven? Los árabes. Solo porque él no pudo aguantarse el hambre. Y porque su hermano sabía tomar las bendiciones y no permitía que nadie se las quitara. No importando lo que tenía que pagar. Él quería a Raquel. Él quería a Raquel. ¿Y su suegro qué le hizo? Lo engañó y dijo, pues no importa, yo quiero a Raquel, y si tengo que trabajar 7 años más por ella, pues voy a trabajar 7 años más. ¿No? ¿Quién de ustedes cuando les dicen, no, pues no, si quieres esto ahora, en lugar de aquí te tienes que ir hasta acá? Pues no importa, me voy a esforzar y me voy a ir hasta allá porque eso es lo que yo quiero, esa es la bendición para mi vida. Así que me voy a esforzar 7 años más. ¿Cuántos de nosotros de veras nos esforzamos de esa manera cuando tenemos un obstáculo en algo? El ingeniero es empresario. Y yo creo que en su vida ha tenido Gaby. Pues bombero, imagínate que te Gaby es. Tenías que darle con el hacha. Exacto. Dar el obstáculo con el hacha. Exacto. Pero eso no sería conformarnos con un maltrato. Por ejemplo, si ya ser conformista. Primero, cuando ya se acordó algo y después me están modificando ese trato, entonces yo tengo que aceptar y entonces yo recibir. Porque al final son 7 años de trabajo que no fueron remunerados o que pues es un valor que está perdiendo como persona. Pero le dieron a una mujer y él aceptó como quería a Rebeca, pues es que eran las tradiciones de ese tiempo. Ahorita continuamos con eso porque tenemos, el hermano quiere participar y no queremos que se nos haga muy tarde. En la comida queremos compartir eso. Pues podríamos decir lo mismo de muchos siervos.
Es que el que nos decía era el del rey Saúl. Este es el de Saúl. Por desobedecer perdió el reino. Ajá, bueno, yo aclarando de esta historia, es que a eso le pasó a Jacob antes de luchar con el ángel, y que él había despojado a su hermano, entonces Sí, fue claro. una consecuencia también de que a él lo trataban de la misma manera, ¿no? Por supuesto. Lo engañaban. Es Porque siembra, Él engañó. es siembra. Todo lo que sembramos Y cosechamos. si fue hasta después, y lucha con el ángel, por eso le cambia el nombre, Claro, porque ya dejó de ser espiritualmente el que despojaba. claro. Y porque además Jacob significa engañador. Jacob significa engañador. Entonces, acuérdense que en esa época les ponían el nombre de lo que significaba en las vidas de los padres. Y ellos sabían que había una lucha en el vientre de su madre por la primogenitura. Sabían cuál es el espíritu que traía Jacob desde ahí. Entonces, si nosotros engañamos, ¿qué nos va a pasar? Si robamos, si mentimos, nos van a mentir. Entonces, siempre hay un juicio, siempre hay un juicio espiritual de eso, y hay demonios que están yéndose a esa persona porque lo reconoce por ese nombre. por supuesto, porque además existe derecho legal. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, primero engaña a su hermano, se hace primogénito, pero tiene que llegar hasta que cambie el nombre para que se desprenda de esa Pero tuvo que haber sido engañado antes. Pero pagó el engaño. Primero, pagar. a ver, pero él fue engañado antes de que le cambiaran el nombre, antes de que hubiera una con Lea y transformación. con Rebeca. Así la pagó. Y además no nos vamos a ir de aquí sin haber cosechado lo que sembramos. Cáncer, cáncer. ¿De acuerdo? Bien, Es el rey Saúl. entonces, La última. pues es que Pues imagínate perder tu corona por desobediente. esta historia, Es la consecuencia del pecado, o sea, cuando uno peca y uno conserva el pecado sin haberse arrepentido, esos seres demoníacos están sobre esa persona hasta que se arrepiente, entonces. exacto, hasta que les quitas el derecho legal en tu vida. ¿Se acuerdan que tenemos Sí. 3 formas de que el enemigo tenga derecho legal sobre nuestras vidas? Y no hay quien venga a orar, ¿eh? No hay un siervo que venga y ore para que nosotros podamos ser libres. Tiene que haber transformación de nuestra mente, prosperidad de nuestra alma, cerrar puertas. Bueno, Eso se Este eso que hombre- acaba de decir ahí viene. el rey Saúl, Pero eso que acaba de decir ahí viene. Porque era un papá, pecado. ya pasaste. No, tú dile, pero lo que te quiero decir es que él, ¿Sabes qué pasa? Es que se o sea, pecó, reconoció que pecó, pero no fue suficiente. Bueno, perdóname, siervo, perdóname, Samuel, y ya. Pues no, mijito, por desobediente, ya te desechó Dios. O sea, Pásate, No, mejor ya. no, pero es que lo que acabas de decir es eso, o sea, lo que tú dijiste ahorita, que ahí viene eso, exactamente, que no hay ningún siervo que te pueda restaurar, que él lo perdió por su desobediencia. Es la de San Juan. ¿Entendieron lo que dijo el doctor? Bueno, ahí dice. Miren, el rey Saúl en realidad era un joven que sobresalía entre los jóvenes por su altura. Y en esa época el pueblo de Israel decía, no, ¿sabes qué? Nosotros no queremos profetas. Nosotros queremos un rey como los demás pueblos. Danos un rey. No, porque si llega un rey, los va a oprimir, les va a pedir un tributo, les va a empezar a cobrar impuestos, va a poner cargas sobre ustedes. ¿Para qué quieren un rey? Me tienen a mí. No, queremos un rey. Ah, bueno. Entonces les dio a Saúl. Pero en realidad Saúl no es que fuera una persona que buscara al Señor, que conociera al Señor y que quisiera agradarle. Desde el principio su corazón no estaba contrito y humillado para el Señor. Así que con esa alma, díganme qué iba a prosperar bajo su reinado. ¿Qué siervo iba a llegar a exhortarlo para que pensara en el pueblo e hiciera lo bueno? No había ninguno. ¿Qué se dedicó a hacer durante su reinado? Perseguir a David para matarlo.
Y las órdenes que les daba el Señor, de vas a ir, vas a acabar con este pueblo, vas a exterminarlos a todos, mujeres, niños, ancianos y sus animales, y no vas a tomar ningún despojo de ellos. Y entonces, en lugar de hacerle caso al Señor, hizo su voluntad. O sea, es que ¿cómo crees? Ve nada más cuánto oro, ve nada más esto, aquello. Es más, ellos son reyes, déjalos, ¿no? Son reyes, son nobles, somos yugo igual. Pero estaba desobedeciendo. Y ¿saben? La reina se fue embarazada. Y desde entonces su hijo se levantó en contra del pueblo de Israel hasta el día de hoy. El espíritu de Amalek y de venganza por haber exterminado ese pueblo sigue hasta hoy ocasionándole mella al pueblo de Israel. O sea, la decisión de Saúl ha seguido al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Entonces, él no solamente se autodespojó de una dignidad que no buscó, le fue dada por misericordia de Dios, pero en lugar de aprovechar esa posición, la verdad es que afectó al pueblo. Entonces, no sé en qué posición nos tenga el Señor a cada uno de nosotros. Es más, no sé de dónde el Señor nos sacó. No sé en qué condiciones crecimos, nacimos y hasta dónde el Señor nos haya traído a cada uno de nosotros. Pero si el Señor te pone en un lugar de dignidad y de honra, entonces eres muy necio para regresarte como el hijo pródigo, ¿no? A comer algarrobos con los cerdos. Es como de no, de dudar, a ver, ¿hay sentido común? De verdad la palabra está transformando tu entendimiento y te das cuenta de lo que hay. ¿Sabes? En la reunión de las voluntarias, decidimos que vamos a hacer un evento para recaudar fondos para los huérfanos del recobro y las otras obras que tenemos. Entonces, una mujer me decía, pero ¿por qué estas cosas tan lindas no te las quedas? Y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no tengo vestido. Y además ya no necesito un vestido. Yo ya me di cuenta que entre menos cosas es más sencillo para mí moverme y funcionar. Entonces, además no los uso, sobre todo zapatos que utilizaba cuando trabajaba y todo ese rollo, ¿no? Zapatos de tacón y esas cosas. Entonces se me ocurrió decir, es que entiendan, yo ya no tengo casa. Yo ya no tengo casa, ahora tenemos una clínica. Y entonces ya eso fue, seguimos platicando, pero a la hora que me despedía, la señora, la esposa del general, que tiene va a cumplir 80 años, nos encontramos en el estacionamiento y me dijo, Pati, me has dejado muy sorprendida. ¿Cómo que no tienes casa? ¿Cómo que ahora tienes clínica? Pero por lo menos duermes en alguna cama de algún cuarto de la clínica, ¿no? Dije, no, tenemos una área donde estamos la familia. Ah, ok. No, pues es que este es un trabajo muy grande. Y entonces me dijo, ¿cómo has crecido? Y yo, ¿en qué? O sea, en lo de la clínica. No, en todos los aspectos. Cuando ella me invitó al club, me dijo, fíjate que va a ser un club de amigas y no sé qué. Oye, ya te maquillas diferente. Me gustaría invitarte. Me gustaría invitarte. Entonces yo me quedé como pensando, ¿por qué le di importancia a mi maquillaje, no? Ah, ya te maquillas diferente. Entonces, ya te puedo invitar a mi club. Ahora yo entiendo por qué. Ahora entiendo por qué. Porque son señoras que tienen cierto estilo de vida, que ven algunas cosas que son elegantes y otras que no son elegantes, y que se necesita ese tipo de perfil para poder llegar a ser hombre. Yo lo clasifico como que es un club clasista, pero bueno, es la única forma, o sea, tienes para poder, nadie puede dar lo que no tiene, o sea, ella no va a invitar a alguien que está más necesitado que las personas a las que vamos a ayudar, porque entonces sucede esto de que llega ayuda
ay no, pues esto para mí, esto me lo quedo y entonces no lo doy porque yo tengo necesidades, ¿sí me explico? Entonces cuando la gente o cuando el Señor te pone en una posición, yo soy de Santa María del Pueblito, de Zapopan, Jalisco, una comunidad, una colonia que se fundó por ejidatarios. Sí, ejidatarios de terrenos muy valiosos, como el del terreno donde está el OmniLife, donde está el Parque Metropolitano, que fueron los Juegos Latinoamericanos, que los latinoamericanos, no sé qué, panamericanos, perdón. Es una zona muy exclusiva en Guadalajara, eso es verdad, pero éramos puras familias que en aquella época trabajábamos la tierra. Todos los jóvenes de mi edad nos íbamos con nuestros abuelos y nuestros papás, con los tractores y los camiones y la gente, y sabíamos lo que era recoger la cosecha y ver las desgranadoras, el maíz y todo eso. Pero yo no me imaginé que un día iba a estar aquí con ustedes en las lomas de Huizachares. ¿Sí me explico? Cuando yo estaba en el campo con mis abuelos era muy feliz. Cuando me encontraba una mazorca con mi tlacoche, ¿ustedes saben lo que significa eso? No se imaginan porque son de ciudad, pero yo que soy, o sea, que mi abuela dijera, vayan a buscar un tlacoche, y todos los niños íbamos a buscar entre las mazorcas de mi tlacoche, porque ella ya llevaba su sartén, ya teníamos la fogata para que mi abuela prepare el huitlacoche y nos sirviera tacos de huitlacoche con panela. Eso es algo que solo quienes lo vivimos podemos disfrutarlo. Pero si yo les cuento a mis compañeras de ese club, no es que yo buscaba entre las mazorcas el huitlacoche y mi abuela en la fogata nos daba tacos ahí con... Me decía, oye, pues yo como la cosa y eso. Es otro contexto, pero al Señor le plació que yo me sentara con esas señoras. Pero antes de eso, Él nos entrena. Y no se podemos decir, ay, yo me acuerdo mucho de una compañera en la universidad que me dijo, no hagas ruido al comer. Y entonces yo decía, pero si yo como con la boca cerrada, ¿no? Pues ella me dijo, no hagas ruido al comer. Y entonces me observé, porque ¿qué nos enseñaron los 50 caminos? Ámala, crítica, es un regalo. Entonces yo me observé y dije, es cierto, estoy haciendo ruido. No, pues aprender y a tomar cursos y a aprender cómo se pone una mesa y todo ese tipo de cosas que aprenden los reyes. Los hijos de los nobles desde chicos son enseñados para comportarse de esa manera, porque al Señor le plació que lo hicieran. Y además su palabra dice, ¿has visto hombre diligente entre ustedes? Lo verás sentado con los reyes. Si el Señor te pone en una posición de ese nivel, o te pone para gobernar, te pone de líder, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Buscar lo tuyo? ¿Como Saúl? ¿O realmente aprovechar ese momento para, como David, interceder por el pueblo? ¿Se acuerdan cuando hubo sequía en el pueblo de Israel y que no había comida y no había agua? Y entonces el Señor dijo, a ver, si hay escasez es porque hay pecado. Señor, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Revélame. Y entonces el Señor le dijo, ay, ¿te acuerdas en aquella época cuando Josué iba a la tierra prometida? Y que entonces se le apareció un pueblo que se vistió con harapos y llevaba pan viejo y le dijo, oye, nosotros venimos de tierras muy lejanas, pero queremos hacer un pacto contigo porque sabemos que tu Dios es muy poderoso. Ya vimos cómo destruyó este pueblo y este pueblo y este pueblo, y nosotros queremos pactar contigo de ser siempre tus siervos para que no nos destruyas. Y entonces Josué, en lugar de ir y consultar con los ancianos y con Dios, dijo, claro, por supuesto, mira, venir desde tan lejos a buscarnos, cuando eran un pueblo que estaba ahí cerquita y que sabía que lo iban a destruir, que seguía, pues lo engañaron, ¿verdad? Y entonces, Josué, cuando se dio cuenta que había sido engañado, no le quedó más que apechugar su ligereza para pactar sin consultar con el Señor.
Y entonces se tuvieron que aguantar y convivir con ese pueblo pagano. Hasta que Saúl se metió con ellos. Y como Saúl se metió con ellos, pues ellos estaban clamando justicia. Porque alguien les había dado su palabra de protegerlos, no de destruirlos. ¿Y qué creen? El Señor, que es justo, les hizo justicia. Por eso es importante que estemos a cuenta con nuestros enemigos. Porque si nosotros dijimos que íbamos a hacer una cosa y no la cumplimos, entonces el Señor se pone del lado de las personas a las que les fallamos, aunque no sean sus hijos. ¿Sí me explico? Él dice bien claro, ponte a cuentas con tu hermano, porque si no yo no recibo ni tus ofrendas, ni tus diezmos, ni tus oraciones. Y se lo dicen a los esposos y a las esposas. Cuando tengas un problema con tu esposa, mira, ponte a cuentas con ella, porque si no tus oraciones no van a pasar del techo. Y entonces, ¿qué hizo David? Señor, ¿y qué tenemos que hacer? Si esto viene, porque... Son los dragonitas. Y entonces dijo, pues darles lo que pidan. Ay, imagínate que el Señor te diga, dale lo que te pida tu enemigo. ¿Y qué va a querer tu enemigo? Pues destruirte en donde más te duele. ¿Y qué creen que pidieron? Danos a todos los hijos de Saúl, porque los vamos a ahorcar públicamente y no queremos que entierren sus cuerpos, sino que se los coman las aves y la cosa. Así que cuando el Señor nos pone en un lugar de autoridad, es para cuidar, para ayudar, para servir. Si te pone en un lugar de honra, es para que des testimonio de quién es tu Dios. Nada de con complejos de, ay, no, yo soy de Santa María del Pueblito, yo no puedo estar aquí en el University Club y en este lugar, ¿verdad? No, el Señor me sacó de Santa María del Pueblito para venir a que conociera a este varón, que fue el hombre que yo tenía en mi cabeza. Porque el Señor siempre supera tus expectativas cuando realmente lo buscas con un corazón contrito y humillado. Aunque no lo conozcas, Él escucha tus oraciones. Lo tienes que hacer creyendo y tienes que trabajar 7 años más si es posible, porque ¿sabes? Si el Señor te hace trabajar 7 años más por una bendición, es porque todavía no limpias todo tu cochinero. Porque todavía no ha prosperado tu alma. Porque todavía estás haciendo tu voluntad y no te has rendido. Así que bueno, hermanos, con esto vamos a terminar. Yo quiero que al final oremos, pero antes me gustaría que pasara el hermano Sergio, que quiere compartirnos algo. Y después viene el examen, ¿eh? Muy bien. Bueno. De los que nadie me hicieron. Voy a tratar de ser breve, muy breve. Ya el tiempo también nos alcanzó. Bueno, el motivo de presentarme hoy ante ustedes aquí es porque hace 5 años yo, cuando a veces al Señor le da a uno ciertos dones para ver cosas, se convierte en la mosca, como decía el pastor Carlitos, se convierte en la mosca de ver las cosas malas de la gente. Lamentablemente no está la gente que estaba en ese entonces, porque me hubiera gustado que hubiera esa gente. En aquella ocasión, pues, yo expuse los errores de ellos y yo los juzgué, porque al final fue un juicio delante de toda la congregación. Entonces, realmente eso pues no está bien. Vamos a ver qué dice la palabra de eso precisamente. ¿Sí?
tengo los versículos. En Mateo 7, del 1 al 6, dice, Mateo 7, del 1 al 6, dice ahí, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. A veces creyéndonos mejores que los demás, hacemos juicio y es porque a lo mejor traemos también algo ahí, y la mayoría de la gente, casi todos juzgamos. Desde niños me enseñan a diferenciar lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo. Entonces, cuando nos transformamos completamente y somos engañados precisamente, y no leemos de todo y entendemos la palabra, hacemos ese tipo de cosas, vamos a un lugar y a otro. Eso nos condena a ser cristianos errantes. ¿A ser qué? Caín. A ser un Caín. Eso es lo que se expone uno por juzgar a la gente. Entonces, ese tipo de cristianos no va a haber una iglesia perfecta para ellos en ningún lugar. Esa idea es lo que yo tenía desde hace 5 años hasta no hace mucho. Pero bueno. Y luego dice, ¿por qué miras la paja? Los siguientes, el 5, 6 y 7. Hipócrita, saca primero la viga. Bueno, dice, no juzgues para que seas juzgado, y con el medio que ni luego dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso es. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga, entonces verás bien. No tenemos una justicia perfecta nosotros, estamos formándonos precisamente en las justicias de Dios. Ahora vamos a ver al único varón que sí era perfecto en justicia, precisamente. Y eso está... Me estoy adelantando mucho, iba a ser un poquito más largo, pero... En Juan 8, del 1 al... Juan 8:1. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que lo prendía en adulterio. Poniéndole en medio, siguientes, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para acusarle, pero Jesús, ¿qué les dijo? Inclinándose al suelo, escribía en tierra, no les hacía caso. Y como insistieron en preguntarle, bueno, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, y sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo, le dijo, pero ellos al oír eso, acusados por la conciencia, salían uno a uno, saliendo, desde los más viejos hasta los más jóvenes.